Dentro vamos a hablar un poco más sobre la polémica que se ha armado a partir de que se supo de un accidente en la sierra de Chihuahua en la que murieron el director de la Agencia Estatal de Investigaciones de ese estado, otro integrante de esa corporación y dos agentes estadounidenses que han sido identificados como miembros de la CIA. Por cierto, hoy escribo en la columna en el periódico Excelsior sobre un hecho que ocurrió hace 55 años, en 1971, en el que el entonces presidente Luis Echeverría decidió expulsar de México a 5 diplomáticos soviéticos que en realidad eran agentes de la KGB, y esto a raíz de que se descubrió que los miembros de un grupo guerrillero que existía entonces se habían entrenado en Corea del Norte, y la interpretación del gobierno mexicano en ese entonces es que la Unión Soviética había fomentado ese entrenamiento. Así que hay antecedentes de cómo lidiar con agentes de grupos de inteligencia extranjeros, pero en este caso, ayer se lo preguntaban a la presidenta Sheinbaum, que si iba a expulsar a los agentes de la CIA de México, y respondió que por el momento no. Vamos a conversar sobre esto con Joan Grillo, quien es periodista especializado en narcotráfico con una larga experiencia en nuestro país y que recientemente escribió un artículo justo sobre este tema. ¿Cómo estás, Joan? Gusto saludarte. Igualmente, saludos, ¿cómo estás? Bien, mucho gusto poder platicar contigo de este tema. Tú escribías hace unos días que pues la presencia de los agentes de la CIA en México es de larga data. Claro, bueno, incluso con esto hay dos cosas. Hay la presencia de la CIA en México, que tiene pues ya se fundó la CIA en 1947, como agentes que están en el país y que en todos los países, bueno, muchos países tienen otros espías o agentes de servicios de inteligencia en otros países trabajando. Pero otra cosa aquí es agentes de Estados Unidos que participa en operaciones en México, sobre todo en contra del narcotráfico, pero Ujú. también en contra de otras cosas. Y en esto participa no solamente agentes de la CIA, pero agentes de la DEA, de la FBI y del ICE, entre otras agencias. Este tiene años y años. Si lo vemos en los años 70, como estabas diciendo, los 70, participa agentes de la DEA verificando erradicación de amapola y marihuana. Ujú. Si vemos en los 80, el agente de la DEA, Enrique Quique Camarena, participa en también fumigando, quemando marihuana y pone uniforme de policías de México. En los 2000, yo tengo una entrevista en este reportaje con un agente de una agencia de Estados Unidos que participa en los 2000 en varias operaciones, incluso contra traficantes de humanos, como también traficantes de drogas, y pone uniformes. Él dice que pone uniformes es supuestamente en el papel de consejero Ujú. técnico, pero dice que este consejos también está ahí cuando tumba la puerta, está ahí consejando en cómo hacer el interrogatorio de los sospechosos. Y dice, no hay que separarlos en diferentes cuartos, hay que hacer estas cosas. Ujú. En muchas ocasiones, que lo lleva la información al blanco, al sospechoso, es el mismo agencia de Estados Unidos. Y lo vemos en 2014 en la primera detención o segunda detención del Chapo en Mazatlán. Participan agentes de la DEA. Incluso uno de esos agentes, ellos presumen sobre esto en su libro, después de escribir el libro, y presume, yo estuve ahí cuando agarran el Chapo. Y otro agente que dice en el juicio del Chapo en 2019 que yo estuve vestido como militar mexicano. Y luego lo vemos esos casos de la CIA en Chihuahua, que casi seguro podemos suponer, aunque la CIA no confirma eso, el gobierno de Chihuahua no confirma eso, podemos casi asegurar que estaban en el momento de agarrar este laboratorio. Y otra cosa que pasó aquí recientemente es la detención de Ryan Wedding en México, Sí. que hay muchas versiones cruzadas, que parece que entrega para entrega en una casa de seguridad y se va
policías mexicanas como también agentes de la FBI para agarrarlo. Entonces tienes una larga historia y dijo la cita este agente que entrevistó, siempre hemos estado ahí, que no es algo nuevo, que siempre han estado en estas operaciones. Claro. Déjame detenerme un momento en el caso de Ryan Wedding, porque ocurrieron muchas cosas extrañas ahí, ¿no? Una fotografía difundida en la que él estaba parado frente, supuestamente parado frente a la embajada de Estados Unidos, pero quien armó esta foto con Photoshop o con inteligencia artificial se le olvidó poner una imagen reciente de la embajada. Sin considerar que ya había cambiado la fachada y entonces pues esa foto resultó pues más falsa que una moneda de 3 pesos, ¿no? Y además se dio, pues curiosamente, estaban presentes en México justo cuando se dio esa detención que quisieron decir que fue una entrega, pues agentes del FBI, ¿no? Sí, claro. Esta foto, una vergüenza realmente eso. Cuando salió en las redes el mismo viernes después de su detención, y no fue difícil hacer un vistazo y ver que esta cuenta que lo produzca de Instagram está produciendo imágenes falsas. Ujú. E incluso los medios de Canadá que están revisando y checando eso. Y sí, es un poco una vergüenza esta foto que está enfrente de la embajada vieja de Estados Sí. Unidos y lo puedes ver el lugar. Pero en esta llega el director del FBI a México. Ujú. Dice por coincidencia, ¿no? Que también es muy difícil creer. Digo, en esto hay muchas versiones cruzadas porque lo da una versión el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, da versión el director de FBI, da otras versiones filtradas a medios y da otra versión el abogado de Ryan Wedding. Creo, en mis investigaciones sobre este asunto, lo más probable es que sí se entregó el Ryan Wedding, que estaba en comunicación con el FBI. Por esto, el director del FBI vino a México y por esto lo vino agentes del FBI, pero lo dice, ponte una casa, se entrega de tal dirección, Ujú. me recoge de tal dirección, que iba a esa dirección agentes mexicanos como agentes del FBI. Y como este fue irregular, este sí fue violando la misma ley de seguridad nacional, que igual violaron la CIA, que violan en muchos de estos casos, empezaron a inventar versiones cruzadas y muy confusa. Una cosa que dijo el agente y varios agentes me han dicho, aunque están operando aquí en México y aunque sí, este sí está violando la ley de seguridad nacional. Mira, siempre igual fue cuestionable legalmente que hacían estos agentes. En 2020, la reforma de la ley de seguridad nacional lo pone más claro que esto no está permitido. Entonces es más controvertido ahorita. Pero al mismo tiempo digo que no operan solos, como los agentes de Estados Unidos no están a punto de agarrar a alguien sin que hay policías mexicanas o el ejército mexicano con ellos. Bueno, pues, y la conclusión, entonces, a partir de tu reportaje, lo que pudiste investigar es que, pues, esto ha pasado desde hace años y todo el tiempo, y sigue pasando. Sí, exacto. Yo creo que si lo ves, es algo, un secreto a voces y es algo incómodo. Punto algo que están haciendo, es una práctica que lo hacen y muy incómodo. Entonces, por eso en los casos ya hay más atención. Fue curioso que cuando sale esto en 2019, que lo dice en el juicio del Chapo, esta agente sí estuvo en un uniforme militar de México, en operaciones en México, no causa una controversia, tanto en aquel tiempo, que ahora sí está causando una controversia, sobre todo con la cuestión de la CIA. Cuando la gente escucha de la CIA, piensa pues de los golpes de Estado, de asesinatos y esos tipos de cosas. Entonces, pues sería bien poner un poco más claro las reglas para que la gente no tiene que mentir sobre esto. Si quieren, una cosa que digo que es importante, que el motivo principal
por qué quieren participar los agentes de Estados Unidos en las operaciones es porque no confían Ujú. en sus colegas de México. Es la verdad. Ellos piensan, ok, si nosotros encontramos la casa del el Mencho o si lo encontramos este laboratorio y no vamos a ver qué están haciendo, lo pueden recibir un soborno y dejar. Este es el pensamiento de ellos. No sé si es cierto, esto es el pensamiento de ellos. Pero bueno, hay que poner las reglas y yo creo que no es mucha ventaja tener la CIA en eso, como la CIA provoca mucho Ujú. cuestión en México, pero hay que ver cuáles deben ser las reglas de eso o van a seguir pues más bien haciendo mentiras y medio mentiras de los dos lados sobre este asunto. Sí, oye, y en tu opinión, ¿por qué la CIA en este operativo en la Sierra de Chihuahua y no la DEA, por ejemplo? La CIA siempre ha metido muchas agencias en la pelea contra el narcotráfico. Por ejemplo, está el ICE, aunque la ICE está involucrado con inmigración, de repente se mete en la cuestión de drogas. Ujú. Está el FBI, que Ujú. también mete. Entonces, lo meten muchas agencias y compiten. La CIA ha involucrado más en esto de México, sobre todo nombrando los cárteles como grupo terrorista. Ujú. Entonces, ha metido bajo de este gobierno de Trump más la CIA en la lucha antidroga. Creo que sí está en la lucha contra cárteles en este momento y no está realmente ahí para hacer un golpe político, pero sí entiendo como con la historia de la CIA, porque la gente se enoja, se asusta Ujú. y ve por qué está la CIA como con cuántas cuestiones de golpes que ha estado. No creo que es creíble que está buscando un golpe en México o algo así, pero está como poniendo a una ventaja con sus cuestiones de drones que tiene. Tienen drones muy avanzados Ujú. que están dando información, pero también el hecho que están en la tierra en estos eventos, pues llama mucha atención, pero compiten para estar en esta pelea. Ya, y además, bueno, en este caso hay un componente político local en México que tiene que ver con la lucha electoral por el estado de Chihuahua. Sí, claro, es interesante que ahorita nadie sabía de los agentes menos que el director que está muerto. Sí. Como, no, nadie sabe, nada más, oh, pero él sabía, es culpa de él, pero está muerto. Eh, Creo que realmente es una práctica que mucha gente sabe de eso, que están en policías, están en militares y eso. Incluso esta gente me dijo que tiene mucha historia trabajando con policías estatales, sobre todo de Chihuahua. No es Ujú. algo nuevo que en los 2000 Chihuahua tenía una relación directamente con agencias de Estados Unidos, que ellos lo buscan, vamos a buscar a tal blanco y tiene sus contactos y organizan para él en estos misiones. Pero sí, están usando como cuestión política. Entonces, como está, va a poner una cosa de igual en lugar de arreglar más clara la estrategia, Ujú. pone, pues esta es la culpa de los panistas que quieren invitar a los gringos a invadir a México y vamos a pintar a ellos. Bueno, pues muy interesante el caso y gracias por compartir los hallazgos de tu reportaje con nosotros, Joan. Un abrazo, cuídate mucho. Otro para ti. Gracias, Joan Grillo, periodista especializado en narcotráfico.